Embarazó a la sirvienta para que su esposa cumpliera su sueño de ser madre. Antes de comenzar la historia comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. Mauricio, con el rostro marcado por la urgencia, abría la portezuela del coche. A su lado, Camila, con la mirada perdida y el alma rota, se dejaba guiar sin oponer resistencia. El peso de la noticia del fallecimiento de su esposo la había convertido en una sombra. Desde el umbral, la señora Patricia observaba la escena con una mueca de desdén. ¿Qué se cree esta sirvienta?, pensó, sintiendo cómo la ira crecía en su interior. El aire de la mañana se sentía denso, cargado de un drama que apenas comenzaba. «Llevamos prisa, señora Patty», dijo Mauricio con un tono firme pero respetuoso, tratando de cortar la tensión. El marido de Camila acaba de morir, y como puede ver, está completamente destrozada. Él sentía una genuina compasión por la joven, a quien conocía desde hacía años. La llevaré a su pueblo para que pueda despedirse de su familia y enterrar a su esposo. La determinación en su voz no dejaba lugar a discusiones, un hecho que irritó profundamente a su suegra, quien no estaba acostumbrada a ser ignorada de esa manera. Patricia soltó una risa seca, cargada de veneno y clasismo. «Es impresionante la insolencia de esta mujer, de verdad que no puedo creerlo». Se dirigió a Mauricio, ignorando por completo a Camila como si no existiera. «Piensa que por haber servido tantos años en mi casa, y ahora en la tuya, tiene derecho a subirse al coche con el esposo de mi hija». Cada palabra era un dardo afilado, diseñado para herir y para recordar a todo su lugar en la jerarquía de esa casa. «Ten mucho cuidado, Mauricio, te lo advierto como una madre», continuó ella, bajando la voz a un susurro conspirador. «Conozco bien a los hombres de tu tipo, y sé que guardan una debilidad particular por las muchachas del servicio». Sus ojos se clavaron en él, llenos de una malicia que lo hizo sentir incómodo. «Son fáciles, vulnerables y pueden traer muchos problemas a un matrimonio estable como el tuyo». Era una advertencia, pero también una semilla de desconfianza que pretendía sembrar en su mente. «Ya basta», exclamó Mauricio, su paciencia finalmente agotada. No podía tolerar esa crueldad gratuita, especialmente en un momento tan delicado para Camila. «Le pido por favor que muestre un poco de respeto y que cuide de Magali mientras no estoy». Se refería a su esposa, la hija de Patricia, quien se encontraba sumida en su propia tristeza. Ella está muy triste en este momento y necesita su apoyo, no sus intrigas ni sus comentarios malintencionados. En el interior de la mansión, Magali lloraba en silencio, sosteniendo una prueba de embarazo negativa entre sus manos temblorosas. Nuevamente fue una falsa alarma, una falsa esperanza, sollozó, el corazón hecho pedazos. El anhelo de ser madre era una herida abierta que no dejaba de sangrar. Cada mes, el mismo ciclo de ilusión y desilusión la consumía. Sentía que su cuerpo la había traicionado, que le estaba negando el mayor sueño de su vida, su propósito. Mauricio entró en la habitación y la encontró hecha un mar de lágrimas. Se arrodilló a su lado, tomando su rostro con ternura y besando su frente. «Mi amor, lo seguiremos intentando, no te rindas ahora», le susurró con una voz llena de amor. «Con o sin hijos, yo te voy a seguir amando con toda mi alma, ¿entiendes?». Sus palabras eran un bálsamo para el corazón herido de Magali, un ancla en medio de la tormenta de su desesperación. Ella se aferró a él, buscando refugio en su abrazo. «Es que siento que nunca podré ser madre, Mauricio. Lo deseo tanto que duele». Su voz era apenas un murmullo roto por el llanto. «Veo bebés por todas partes, escucho sus risas en mis sueños y despierto con los brazos vacíos». La obsesión se había apoderado de su mente, tiñendo cada pensamiento y cada momento de su existencia con la amargura de lo que no podía tener. Mientras tanto, Patricia observaba desde la puerta, su mente tejiendo un plan oscuro y retorcido. La tristeza de su hija era una oportunidad que no pensaba desaprovechar. «No te preocupes, mi niña», dijo en voz alta, entrando en la habitación con una sonrisa forzada.
Yo voy a hacer todo lo que sea necesario para cumplir tu sueño y asegurar tu felicidad. Sus palabras sonaban reconfortantes, pero sus ojos brillaban con una determinación fría y calculadora. Mauricio se despidió de Magali con la promesa de regresar pronto y se dirigió al coche donde Camila lo esperaba. Vámonos, Camila. Tienes que ser fuerte, le dijo con suavidad. Ella asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. El viaje hacia su pueblo natal sería largo y doloroso, un camino de regreso a sus raíces para enfrentar la pérdida más grande de su vida. No sabía que al dejar esa casa, dejaba atrás un complot que cambiaría su vida para siempre. Patricia se acercó a su hija una vez que Mauricio se fue. Le acarició el cabello con una ternura que rara vez mostraba. Ese bebé que tanto anhelas llegará, te lo prometo, hija, le aseguró. Una madre es capaz de mover cielo y tierra para ver sonreír a sus hijos, y yo no seré la excepción. Magali, ingenua y desesperada, se dejó consolar por las palabras de su madre, sin sospechar la naturaleza siniestra del plan que se estaba gestando en su mente. La idea de Patricia era simple y monstruosa. Si Magali no podía darle un nieto, alguien más lo haría. Y esa persona sería Camila. La joven sirvienta, ahora viuda y vulnerable, era la pieza perfecta para su juego macabro. La usaría como un recipiente, como un medio para alcanzar su fin. No le importaba el dolor que pudiera causar, ni las vidas que pudiera destruir en el proceso. Solo su objetivo final importaba, la felicidad de su hija y la perpetuación de su linaje. Esa noche, Magali intentó dormir, pero las pesadillas la acosaban. Soñaba con cunas vacías y con el eco de un llanto de bebé que nunca llegaba a encontrar. Se despertaba sudando y con el corazón acelerado, sintiendo una angustia profunda que la ahogaba. Mauricio no estaba a su lado para consolarla, y la soledad hacía que su dolor fuera aún más insoportable. Se sentía atrapada en un laberinto de tristeza sin salida. Lejos de allí, en un pequeño pueblo rodeado de montañas, Camila velaba el cuerpo de su esposo. Estaba rodeada de familiares y amigos, pero se sentía terriblemente sola. El hombre con el que había soñado construir un futuro se había ido para siempre. Las lágrimas ya no le salían, solo sentía un vacío inmenso en el pecho. Recordaba sus risas, sus promesas, y cada recuerdo era como una puñalada en su corazón. De vuelta en la ciudad, Patricia comenzó a poner en marcha la primera fase de su plan. Fue a la habitación de Magali y la encontró despierta, con la mirada perdida en la oscuridad. «Hija, estás muy pálida. ¿Qué hiciste? Te ves terrible», le dijo con una falsa preocupación. Su actuación era impecable, la de una madre devota y preocupada por el bienestar de su única hija. Sabía exactamente qué botones presionar para manipular sus emociones a su antojo. «No puedo más, mamá. Este dolor me está matando», confesó Magali. Patricia la abrazó, sintiendo una extraña mezcla de poder y satisfacción. «Tranquila, mi amor. Mañana iremos a ver a un nuevo especialista. No descansaré hasta que tengas a tu bebé en brazos». La promesa era una mentira, pero Magali se aferró a ella como un náufrago a una tabla de salvación. Su desesperación la había vuelto ciega ante la maldad que se escondía detrás de la sonrisa de su madre. Al día siguiente, mientras Magali se sometía a otra ronda de dolorosos y humillantes exámenes médicos, Patricia actuaba. Llamó a Mauricio, quien estaba a punto de emprender el viaje de regreso. «Mauricio, querido, necesito que hablemos urgentemente cuando vuelvas». «Es sobre Magali», le dijo con un tono grave. Quería prepararlo, manipularlo para que fuera cómplice de su plan sin que él se diera cuenta de la magnitud de su engaño. Mauricio, preocupado por la llamada, aceleró el regreso. Dejó a Camila en su pueblo con la promesa de ayudarla en lo que necesitara y condujo durante horas con el corazón en un puño. ¿Qué le pasaba a Magali? ¿Acaso los médicos habían encontrado algo grave? No podía imaginar que la verdadera amenaza para su matrimonio no era una enfermedad,
sino la mujer que lo esperaba en casa con una sonrisa en los labios y un plan diabólico en la mente. Al llegar, Patricia lo recibió con una expresión sombría. Los médicos dicen que es casi imposible que Magali pueda concebir, Mauricio. Otra decepción la destruiría por completo, mintió sin titubear. Pero he pensado en una solución, una forma de darles el hijo que tanto desean sin que ella tenga que sufrir más. Mauricio la escuchó, su preocupación nublando su juicio, sin saber que estaba a punto de ser arrastrado a una red de mentiras de la que sería muy difícil escapar. Patricia condujo a Mauricio a su estudio, un lugar donde solía tomar las decisiones importantes de la familia. Le sirvió una copa de coñac, observando cómo él la bebía de un solo trago, buscando calmar los nervios. Hay una manera de que Magali sea feliz, Mauricio. Una única manera, comenzó ella, midiendo cada palabra. Pero necesito que seas un hombre de mente abierta y que pienses únicamente en el bienestar de tu esposa, en la mujer que amas con locura. Mauricio la miró con confusión y algo de recelo. ¿De qué está hablando, Patricia? Si hay una solución, dígamela ya. Haré lo que sea por Magali. Su devoción era su punto débil, y Patricia lo sabía. Jugó con esa carta maestra, presentándose como la salvadora de su matrimonio. La solución está más cerca de lo que crees. Está aquí mismo, bajo nuestro techo, durmiendo en el cuarto de servicio, insinuó ella con una sonrisa enigmática. El joven tardó unos segundos en comprender la monstruosa sugerencia. ¿Se refiere a Camila? ¿Está usted loca?, preguntó, su voz temblando de incredulidad e indignación. Jamás le haría algo así a Magali. Jamás la engañaría, y mucho menos con una mujer que acaba de perder a su esposo. Se levantó de su asiento, sintiendo una oleada de repulsión. La propuesta de su suegra era inmoral, depravada, y no podía creer que la estuviera considerando seriamente. Patricia no se inmutó ante su reacción. No seas ingenuo, Mauricio. No estoy hablando de un engaño, estoy hablando de un acto de amor, replicó ella con una calma escalofriante. Sería un sacrificio por la felicidad de mi hija. Camila es joven, fértil y ahora está sola. Podría gestar a tu hijo, al heredero que Magali no puede darte. Describía el plan como si se tratara de un simple acuerdo comercial, despojándolo de toda humanidad y emoción. Usted está enferma. No puedo creer lo que estoy escuchando, dijo Mauricio, alejándose de ella como si su presencia fuera contagiosa. Camila no es un objeto que podamos usar a nuestro antojo. Es una persona con sentimientos, que está sufriendo. La defendió con una vehemencia que sorprendió a Patricia, pero no la hizo desistir. Ella simplemente lo veía como un obstáculo temporal en su camino, un hombre débil que necesitaba ser convencido por las buenas o por las malas. Piensa en Magali intentando quitarse la vida, Mauricio. Piensa en el próximo funeral al que tendrás que asistir, lo amenazó, su voz volviéndose dura como el acero. El doctor fue muy claro, otra decepción podría ser fatal para ella. ¿Es eso lo que quieres? ¿Quieres ser el responsable de su muerte? La manipulación era su arma más poderosa, y la usaba con una precisión quirúrgica, apuntando directamente al corazón y a los miedos más profundos de Mauricio. Mientras ellos discutían, Camila había regresado del pueblo. Se sentía vacía y desorientada, pero sabía que tenía que seguir trabajando para sobrevivir. Patricia, al verla, la abordó con una amabilidad sospechosa. ¿Cómo te sientes, querida? Me imagino lo duro que debe ser para ti, le dijo, ofreciéndole una taza de té. Te preparé esto para que puedas relajarte y dormir un poco. Necesitas descansar para recuperar las fuerzas. Camila, agradecida por el gesto inesperado, aceptó la taza sin dudar. No podía imaginar que el té contenía un potente somnífero. Muchas gracias, señora Patty. Es usted muy amable, dijo con sinceridad. Por favor, no le comente nada de esto a la señorita Magali. No quiero preocuparla, sé que anda muy mal de sus nervios. Patricia sonrió, satisfecha.
Su plan marchaba a la perfección. La inocencia de la joven era su mejor aliada en este juego sucio. Una vez que Camila cayó en un sueño profundo, Patricia fue a buscar a Mauricio. Lo encontró en el jardín, luchando con su conciencia. Es ahora o nunca, Mauricio. La oportunidad está servida, le dijo con un susurro apremiante. Acabo de darle un somnífero. No se dará cuenta de nada. Ve a su cuarto y haz lo que te corresponde como hombre. Lo empujó suavemente en dirección a la casa, instándolo a cometer el acto que consolidaría su plan. Suélteme. Yo no voy a hacer algo así, protestó Mauricio, liberándose de su agarre. Sé que el amor de madre la está cegando, pero esto no es correcto. Es una atrocidad. Su sentido de la moralidad luchaba contra la presión y el chantaje emocional de su suegra. Se sentía atrapado entre la lealtad a su esposa y el respeto por la dignidad de otra mujer. La decisión que tomara esa noche definiría el resto de su vida y la de todos a su alrededor. Lo correcto es que hagas feliz a tu mujer, a mi única hija, insistió Patricia, su voz subiendo de tono. Así que hazlo, porque si no, te juro que no sé de lo que soy capaz. Me desquitaré con la criada de una forma que no te imaginas. La amenaza abierta lo dejó helado. Sabía que ella no estaba jugando. La crueldad de Patricia no tenía límites y temía por la seguridad de la indefensa Camila. Angustiado y sin saber qué hacer, Mauricio se dirigió hacia el ala de servicio de la casa. Cada paso era una tortura. Su mente era un torbellino de dudas y remordimientos. ¿Debía ceder al chantaje para proteger a Magali y a Camila? ¿O debía mantenerse firme en sus principios, arriesgándose a las consecuencias? La puerta de la habitación de Camila se alzaba ante él como la entrada al infierno. Se detuvo frente a la puerta, con la mano en el pomo, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Podía escuchar la respiración tranquila de Camila desde el interior. Pensó en Magali, en su sonrisa, en el amor que sentía por ella. Pero también pensó en Camila, en su dolor, en su inocencia. No podía hacerlo. No podía traicionar a ambas mujeres de una manera tan vil. Era un acto que mancharía su alma para siempre. Con una resolución repentina, dio media vuelta y se alejó de la habitación. No sería partícipe de la locura de Patricia. Buscaría otra manera de ayudar a Magali, una manera honesta y digna. Cuando se encontró con su suegra en el pasillo, la miró con una frialdad que ella no le conocía. No lo hice. Y nunca lo haré, le dijo con una voz cargada de desprecio. Buscaremos otra solución, pero esta locura se acaba aquí y ahora. Patricia lo miró, sus ojos brillando con furia. Había subestimado su integridad. Eres un imbécil, Mauricio. Acabas de desperdiciar la única oportunidad de ser padre, siseó. Pero en su mente, ya estaba ideando un nuevo plan, una nueva mentira. Si Mauricio no cooperaba, ella se encargaría de que todos creyeran que sí lo había hecho. No iba a permitir que un hombre con escrúpulos arruinara sus designios. Al día siguiente, Mauricio actuaba de manera extraña, visiblemente afectado por los acontecimientos de la noche anterior. Cuando Camila le ofreció el desayuno, él apenas la miró. No, gracias, tengo prisa, dijo, evitando su mirada. La culpa, aunque no había cometido el acto, lo consumía. Se sentía sucio solo por haberlo considerado, por haber sido arrastrado al borde de ese abismo moral por su suegra. Camila notó su comportamiento, pero lo atribuyó al estrés. Qué raro está el señor Mauricio, pensó para sí misma. Sin embargo, pronto sus propios problemas ocuparon su mente. Unas semanas después, comenzó a sentirse mal. Tenía náuseas, mareos y un cansancio extremo que no era normal en ella. Al principio no le dio importancia, pero los síntomas persistían, sembrando una pequeña semilla de duda en su corazón. Magali, al verla tan decaída, se preocupó por ella. ¿Qué te pasa, Lolis? ¿No te ves nada bien?, le preguntó un día mientras estaban en la cocina.
Camila le confesó sus malestares, sin sospechar la verdadera causa. Magali, con su propia experiencia en temas de fertilidad, inmediatamente pensó en una posibilidad. ¿No será que estás esperando un bebé?, le preguntó con delicadeza, conteniendo la respiración. La pregunta dejó a Camila sin aliento. Recordó las últimas semanas con su esposo, antes de la tragedia. Habían estado juntos, llenos de amor y esperanza. ¿Podría ser? ¿Podría Jorge haberle dejado el regalo más hermoso antes de partir? La idea la llenó de una mezcla de alegría y tristeza. Un hijo de su amado esposo sería un pedazo de él que permanecería con ella para siempre. La posibilidad era tan abrumadora que apenas podía procesarla. Magali, a pesar del dolor que sentía en su propio corazón, insistió en que salieran de dudas. Vamos a la farmacia ahora mismo a comprar una prueba de embarazo, le dijo, tomando a Camila de la mano. Es lo mejor para que estés tranquila y sepas a qué atenerte. Su empatía era genuina, a pesar de su anhelo, quería lo mejor para la joven que consideraba más una hermana que una empleada. Ambas salieron de la casa sin que Patricia se diera cuenta. En la pequeña farmacia del barrio, la tensión era palpable. Camila estaba tan nerviosa que sus manos temblaban al sostener la caja. No entiendo estas cosas, señorita Magali, hágalo usted, le pidió, su voz apenas un susurro. Magali tomó la prueba y la llevó al baño. Esperaron los minutos más largos de sus vidas en un silencio expectante, cada una perdida en sus propios pensamientos, en sus propias esperanzas y miedos. El resultado fue claro e inequívoco. 2 líneas rosadas que cambiaban una vida para siempre. Estás embarazada, Camila, anunció Magali con una voz suave, tratando de ocultar la punzada de envidia que sintió. Abrazó a la joven, que rompió a llorar, una mezcla de felicidad por el milagro y de tristeza por la ausencia de su esposo. Jorge va a ser papá, mi amor. Vamos a tener un hijo, susurró al aire, como si él pudiera escucharla. Al regresar a casa, la noticia no tardó en llegar a oídos de Patricia, quien la recibió con un júbilo que parecía desproporcionado. Camila está embarazada, le anunció a Mauricio esa noche. Parece que Jorge no la dejó tan desamparada después de todo. Mauricio se quedó helado. La noticia lo golpeó como un rayo. Su mente, envenenada por las insinuaciones de Patricia, inmediatamente asumió lo peor. Creyó que el hijo era suyo, fruto de una noche que nunca ocurrió. La culpa lo inundó, una culpa falsa pero devastadora. No pudo desmentir a Patricia, no delante de Magali. El alivio que había sentido al no ceder al chantaje se convirtió en una pesadilla. Estaba atrapado en una mentira que no era suya, pero que lo implicaba directamente. Al parecer, a nosotros tampoco nos ha dejado solos el destino, mi amor, dijo Patricia, dirigiendo una mirada significativa a Mauricio, sellando su silencio con un pacto de complicidad no deseado. Magali, ajena a la tormenta que se desataba en la mente de su esposo, se volcó en el embarazo de Camila. La llenaba de atenciones, le compraba ropa de maternidad y pequeños regalos para el bebé. Me da tanto gusto verte con otra cara, señorita, le decía Camila. Yo le pedí a la Virgencita que le mandara un bebé, y verá que pronto se le cumplirá el milagro. Su fe y su bondad eran un faro de luz en medio de la oscuridad de esa casa. Un día, mientras miraban un catálogo de ropa para bebés, Magali no pudo evitar emocionarse. Y mira esto, Lolis. ¡Qué hermoso! Si es una niña, la vestiremos como una verdadera princesa, exclamó. Su alegría por el bebé de su amiga era sincera, pero también teñida de una profunda melancolía. Era la madre que ella soñaba ser, viviendo la vida que ella anhelaba. Cada patadita en el vientre de Camila era un recordatorio de su propio vacío. Patricia observaba esta dinámica con una satisfacción perversa. El embarazo de Camila era la pieza central de su nuevo plan. Ahora, solo tenía que convencer a todos de que ese bebé no era del difunto Jorge, sino de Mauricio.
Y para ello, necesitaba sembrar la duda en la mente más importante de todas, la de su propia hija, Magali. Esperó el momento adecuado, la oportunidad perfecta para lanzar su veneno. El momento llegó una tarde en que Magali se sentía particularmente vulnerable. «Hija, me sorprende tu reacción ante este embarazo», comenzó Patricia con un tono casual. «Claramente estoy feliz por Camila, pero no entiendo por qué te involucras tanto. La que va a ser madre es ella, no tú». Sus palabras, aparentemente inocentes, estaban diseñadas para herir, para recordarle a Magali su infertilidad y su dolor. Camila, que escuchó el comentario, intervino con su habitual bondad. «Señorita Magali, yo ya le he dicho, puede considerar este bebé como si fuera suyo también». Patricia la fulminó con la mirada. «Cállate, India», espetó. «Mi hija será la madre de ese bebé, de una forma u otra. No voy a permitir que una simple sirvienta le arrebate su sueño». La crueldad en su voz dejó a ambas jóvenes paralizadas. Fue entonces cuando Patricia decidió dar el golpe de gracia. Llevó a Magali a su habitación y cerró la puerta. «Hija, hay algo que no te he contado. Algo que Mauricio me confesó», mintió, su rostro adoptando una expresión de falsa pena. «La noche que regresó del pueblo de Camila, él no pudo resistirse. Estaba vulnerable y ella también. Ese bebé que espera Camila, hija, es de Mauricio». La mentira, dicha con tal convicción, sonó como una verdad irrefutable. Magali sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El dolor de la traición fue 1000 veces peor que el de la infertilidad. Su esposo, el hombre que amaba, y su amiga, la mujer en la que confiaba, la habían apuñalado por la espalda. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de rabia, de humillación, de un sufrimiento tan profundo que le partió el alma. No podía creerlo, no quería creerlo, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Mauricio, al llegar a casa, se encontró con una Magali devastada. «¿Qué ocurre, mi amor? ¿Qué te pasa?», le preguntó, alarmado. Ella lo miró con los ojos llenos de acusación. «Ocurre que parece que no estamos tan solos como pensábamos, ¿verdad?», le dijo, repitiendo las palabras de su madre. «¿De qué estás hablando?», preguntó él, completamente confundido. La atmósfera en la casa se había vuelto irrespirable. «Voy a ser madre», soltó de repente Patricia, interrumpiendo la tensa conversación y dirigiéndose a Mauricio. Su mirada era un desafío. «Bueno, más bien, mi hija y tú van a ser padres. Toda la familia se va a preocupar por esta criatura». La confusión de Mauricio se convirtió en pánico. Se dio cuenta de que Patricia había torcido la verdad, creando una mentira monstruosa que ahora los envolvía a todos. Camila, ajena a la red de engaños, vivía su embarazo con una mezcla de alegría y nostalgia. Acariciaba su vientre y le hablaba al bebé, contándole historias de su padre. «Tu papá era un hombre bueno, mi amor. Te habría amado tanto», le susurrabas. Su inocencia era un contraste doloroso con la maldad que se cocinaba a su alrededor. Ella creía estar esperando el último regalo de su esposo, sin saber que su hijo se había convertido en el peón de un juego cruel. Magali, destrozada por la supuesta traición, se encerró en sí misma. Se negaba a hablar con Mauricio, y su trato hacia Camila se volvió frío y distante. El amor y la amistad que las unían se habían roto. Se sentía sola y traicionada por las dos personas más importantes de su vida. La casa, que antes era un hogar, se había convertido en una prisión de silencio y resentimiento. Mauricio intentó hablar con ella, explicarle la verdad, pero Magali no lo escuchaba. «Necesito confesarte algo, mi amor», le suplicó una noche. Pero ella lo rechazó. «Solo necesito sentir que me amas, pero ahora dudo hasta de eso», le respondió, su voz cargada de un dolor gélido. Mauricio se sintió impotente, atrapado en una telaraña de mentiras tejida por su suegra. La verdad estaba a su alcance, pero nadie quería escucharla. Patricia, la titiritera,
movía los hilos con maestría. Había logrado aislar a Mauricio, enfrentar a Magali y Camila, y posicionarse como la única salvadora. Ahora, su plan entraba en la siguiente fase, asegurarse de que, una vez que el bebé naciera, terminara en los brazos de su hija, como si fuera suyo por derecho. Y para eso, necesitaba un milagro, o al menos, la apariencia de uno. Una mañana, mientras Camila servía el desayuno, Patricia anunció con una sonrisa radiante: Magali y yo fuimos al médico ayer. Y tenemos una noticia maravillosa. Miró a su hija, quien parecía confundida. Y mi hija está embarazada, exclamó, dejando a todos en estado de shock. Mauricio la miró atónito. La mentira era tan audaz, tan descabellada, que por un momento pensó que había perdido la razón. ¿Qué? Mi amor, ¿es verdad lo que dice tu madre?, preguntó Mauricio, acercándose a Magali con una mezcla de esperanza y escepticismo. Ella, sorprendida por el anuncio, no supo qué decir. Antes de que pudiera articular palabra, Patricia intervino. Claro que es verdad. El doctor lo confirmó. Vamos a tener 2 bebés en esta casa. Su entusiasmo era tan convincente que barrió con cualquier duda. Magali, desesperada por creer en un milagro, se dejó llevar por la mentira. Camila fue la primera en felicitarla, con una alegría sincera que contrastaba con la tensión del momento. Señorita Magali, se lo dije. La Virgencita la escuchó, exclamó, abrazándola. Nuestros bebés van a ser como hermanos, crecerán juntos. La ironía de sus palabras era desgarradora, pero nadie en ese momento, salvo Patricia, conocía la magnitud del engaño que se estaba perpetuando. Patricia aprovechó la confusión para consolidar su control. Ahora que Magali también está embarazada, Camila ya no hará absolutamente nada en esta casa, decretó. Se dedicará a cuidarse y a preparar todo para la llegada de mi nieto. Con esta jugada, no solo reforzaba la mentira del embarazo de su hija, sino que también aislaba a Camila, asegurándose de que estuviera bajo su supervisión constante. Los meses siguientes fueron una farsa elaborada. Magali fingía los síntomas del embarazo, usando cojines para simular el crecimiento de su vientre. Se sentía ridícula y culpable, pero el miedo a perder a Mauricio y la remota esperanza de que todo se solucionara la mantenían atrapada en el engaño de su madre. Vivía en un estado de negación, actuando en una obra de teatro cuyo guión no entendía del todo. Mauricio intentó en repetidas ocasiones hablar con Magali, desmantelar la red de mentiras de Patricia, pero ella se negaba a escucharlo. Por favor, Magali, tenemos que hablar. Tu madre no es quien parece, le decía. Pero Magali, adoctrinada por Patricia, creía que él solo intentaba eludir su responsabilidad con el hijo que supuestamente esperaba Camila. La comunicación entre ellos se había roto por completo. Llegó el día en que Camila entró en trabajo de parto. Patricia, con una calma espeluznante, se hizo cargo de la situación. Llévala al hospital público que te indiqué, Mauricio. Yo llevaré a Magali a la clínica privada. Es mejor que estén separadas, ordenó. Su plan era meticuloso. Necesitaba controlar ambos escenarios para poder realizar el intercambio sin contratiempos. En el hospital público, Camila dio a luz a una niña sana y hermosa. A pesar del dolor y la ausencia de su esposo, la alegría de tener a su hija en brazos lo eclipsó todo. La llamó Ariana, un nombre que a Jorge siempre le había gustado. Estaba agotada pero inmensamente feliz. Sostenía a su pequeña Milagro, sin saber que su felicidad sería efímera. Mientras tanto, en una lujosa clínica privada, Patricia ponía en marcha la parte más oscura de su plan. Había sobornado a un médico y a una enfermera. Magali ha tenido un parto complicado, le informó el médico a Mauricio por teléfono. Su bebé, un niño, lamentablemente no ha sobrevivido. La noticia fue un golpe devastador para Mauricio, quien se sintió culpable y responsable, a pesar de que todo era una mentira. Patricia, con una frialdad absoluta, se dirigió al hospital público.
Con la ayuda de la enfermera comprada, cambió a los bebés. Tomó a la pequeña Ariana de la cuna de Camila y dejó en su lugar al bebé fallecido que había conseguido a través de sus contactos turbios. El intercambio se realizó en cuestión de minutos, un acto de crueldad inimaginable que selló el destino de dos familias. Cuando Camila despertó, le dieron la noticia más terrible que una madre puede recibir. Su bebé no sobrevivió, lo siento mucho, le dijo el médico con una falsa compasión. El grito de Camila resonó en los pasillos del hospital. No. Mi hija. Quiero ver a mi hija, suplicaba, desgarrada por el dolor. Le mostraron el pequeño cuerpo sin vida, y su mundo se derrumbó por completo. La alegría se había transformado en la más profunda de las agonías. Mauricio llegó a la clínica y encontró a Magali llorando, pero no de tristeza. En sus brazos sostenía a una pequeña bebé. Es una niña, Mauricio. Nuestro milagro, le dijo Patricia con una sonrisa triunfante. A veces los doctores se equivocan. Magali tuvo una niña y está perfectamente sana. Mauricio, confundido y emocionalmente agotado, no supo qué pensar. La alegría de ver a su esposa con un bebé en brazos se mezclaba con el dolor por el hijo que creía haber perdido. Esta niña es hija tuya y de Magali, le susurró Patricia al oído, asegurándose de que la mentira quedara grabada en su mente. Olvida a la otra. Concéntrate en tu nueva familia. Mauricio, superado por las circunstancias, aceptó la historia. Quería creer, necesitaba creer. La pequeña bebé era la solución a todos sus problemas, la oportunidad de empezar de nuevo y de sanar las heridas de su matrimonio. Camila, destrozada, regresó a la casa de Magali. No tenía a dónde más ir. El dolor era tan grande que apenas podía mantenerse en pie. Magali, sintiendo una mezcla de culpa y lástima, le permitió quedarse. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites, Lolis, le dijo. No sabía que la mujer a la que intentaba consolar era la verdadera madre de la niña que ella acunaba en sus brazos. La vida en la casa cambió drásticamente. Magali se dedicó en cuerpo y alma a la pequeña Ariana, a quien amaba con una intensidad que la sorprendió a sí misma. El amor por la niña sanó las grietas de su relación con Mauricio. Juntos, encontraron una nueva felicidad, una felicidad construida sobre una base de mentiras y secretos que desconocían. Patricia, la arquitecta de todo el engaño, se deleitaba con su éxito. Veía a su hija feliz, a su familia completa, y sentía que el fin justificaba los medios. No sentía remordimiento por el dolor de Camila, a quien consideraba un daño colateral insignificante. Su conciencia estaba tranquila, convencida de que había actuado por amor, un amor posesivo y destructivo que no entendía de límites ni de moral. Camila, por su parte, vivía en un limbo de tristeza. Cuidaba de la casa y, a veces, observaba a la pequeña Ariana desde la distancia. Sentía una conexión inexplicable con la niña, un tirón en el corazón cada vez que la veía sonreír. Lo atribuía a su propio duelo, al anhelo por la hija que había perdido. No podía imaginar la verdad, una verdad tan cercana y a la vez tan cruelmente oculta. Los años pasaron, y Ariana creció convirtiéndose en una niña alegre y vivaz. Llamaba mamá a Magali y papá a Mauricio. Camila se convirtió en su nana, su confidente, la persona que secaba sus lágrimas y celebraba sus alegrías. La relación entre ellas era especial, un lazo profundo que desafiaba las barreras impuestas por la mentira de Patricia. Mauricio, aunque amaba a Ariana como a su propia hija, nunca pudo librarse por completo de una sombra de duda, de una sensación de que algo no encajaba. La mentira inicial de Patricia, la supuesta infidelidad, aunque nunca se volvió a mencionar, dejó una cicatriz en su alma. Vivía con un secreto que no era suyo, un peso que lo atormentaba en silencio. Patricia envejeció, volviéndose más controladora y amargada. Su miedo a que la verdad saliera a la luz la convirtió en una guardiana celosa de su secreto. Manipulaba a Ariana, sembrando en ella ideas clasistas y un desprecio latente por Camila. Recuerda quién eres,
querida. No te mezcles con la servidumbre, le decía, intentando crear una distancia entre la niña y su verdadera madre. Su maldad era un veneno que se filtraba lentamente en el corazón de la familia. 10 años después, un trágico accidente automovilístico le arrebató la vida a Mauricio. Su muerte repentina sumió a la familia en un nuevo duelo y dejó un vacío imposible de llenar. Magali se aferró a Ariana con más fuerza que nunca, viendo en ella el último legado del hombre que amaba. Camila lloró en silencio la pérdida del hombre que, a pesar de todo, siempre la había tratado con amabilidad y respeto. La ausencia de Mauricio alteró el frágil equilibrio de la casa. Patricia, sin la presencia moderadora de su yerno, se volvió aún más tiránica. Su control sobre Magali y Ariana se intensificó. Pero algo más comenzó a suceder. Por las noches, Patricia empezó a escuchar susurros, voces que parecían venir de la nada. Di la verdad, Patty, le decía una voz que sonaba inquietantemente como la de Mauricio. No me dejarás en paz hasta que lo hagas. Al principio, creyó que era su imaginación, el estrés, la culpa manifestándose de forma extraña. Pero los susurros se volvieron más frecuentes, más insistentes. La atormentaban en sus sueños y en la vigilia. La figura de Mauricio se le aparecía en las sombras, con una mirada acusadora que le helaba la sangre. El fantasma de su engaño había vuelto para reclamar justicia, y ella comenzaba a resquebrajarse bajo la presión. Ariana, ahora una adolescente, se había vuelto una joven rebelde y contestataria, en gran parte debido a la influencia tóxica de su abuela. Trataba a Camila con un desdén que rompía el corazón de la mujer. No te pintes tanto, pareces una payasa. Te ves mejor al natural, le dijo Camila un día, con el cariño de siempre. No me interesa lo que pienses. Y deja de tratarme como si fuera tu hija, solo eres una metiche, le respondió Ariana con crueldad. Magali, al presenciar estas escenas, intentaba mediar, pero se sentía impotente. Ariana, ¿qué te pasa? Pídele una disculpa a Camila ahora mismo, le ordenaba. Pero la adolescente se negaba. No voy a hacer lo que me pidas. Mi abuela tiene razón, las sirvientas son lo peor. Cada palabra era una daga para Camila, quien a pesar de todo, seguía queriendo a la niña con una devoción incondicional. Camila, a pesar del dolor, encontraba consuelo en los recuerdos. El señor Mauricio era un muy buen hombre, le confesó un día a Magali. En mi momento más oscuro, él me ayudó mucho. Incluso me dejó algo de dinero en su testamento. Magali se sorprendió, no sabía de ese detalle. La generosidad de su difunto esposo hacia Camila la conmovió, y al mismo tiempo, sembró una pequeña semilla de curiosidad en su mente. Un día, mientras limpiaba el antiguo despacho de Mauricio, Camila encontró una caja de madera cerrada con llave. Movida por un impulso, buscó la llave entre los viejos llaveros de Mauricio y, para su sorpresa, una de ellas encajó. Dentro de la caja, encontró una serie de documentos, fotos antiguas y una carta cerrada, dirigida a Magali. El sobre decía, para mi amada Magali, para ser leída solo si algo me sucede. Con el corazón latiéndole con fuerza, Camila dudó. ¿Debía entregarle la carta a Magali? ¿O era una violación a la privacidad de su difunto patrón? Decidió que Magali tenía derecho a saber lo que su esposo quería decirle. Le entregó la carta esa misma tarde, sin imaginar que su contenido estaba a punto de desatar una tormenta que cambiaría sus vidas para siempre. Magali abrió la carta con manos temblorosas. La caligrafía de Mauricio llenó la página, y con cada palabra, sintió su presencia a su lado. En la carta, Mauricio le confesaba todo. Le hablaba del chantaje de su madre, de la noche en que se negó a tocar a Camila, y de la terrible sospecha que siempre había albergado, que Ariana no era su hija biológica, sino la de Camila, y que Patricia había orquestado todo el engaño. Perdóname, mi amor, escribía Mauricio, por mi debilidad, por no haber tenido el valor de enfrentarla y contarte la verdad. Mi único consuelo es que, sin importar la sangre,
he amado a Ariana como si fuera mía desde el primer día. Ella es mi hija en todo lo que importa. Pero tú mereces saber la verdad, y Camila merece justicia. Magali sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La verdad era más horrible de lo que jamás hubiera podido imaginar. La traición no había sido de Mauricio, sino de su propia madre. Su madre le había robado la oportunidad de un duelo real, le había hecho criar a la hija de otra mujer mientras la verdadera madre sufría a su lado. La ira y el dolor la cegaron. Miró a Ariana, que en ese momento discutía con Camila en el jardín, y por primera vez, la vio con otros ojos. Vio los rasgos de Jorge, el difunto esposo de Camila. La verdad estaba allí, frente a ella, todo el tiempo. Mientras tanto, Patricia sufría un nuevo episodio de tormento. El fantasma de Mauricio se le apareció en su habitación, más claro y amenazante que nunca. Dile que Ariana no es su hija, o te quedarás sola como cuando eras una niña, le susurró la aparición. El recuerdo de su propia infancia abandonada, un trauma que había reprimido durante décadas, la golpeó con una fuerza brutal. Se acurrucó en su cama, temblando de miedo. Fue en ese estado de pánico que Magali la encontró. Entró en la habitación de su madre con la carta en la mano, sus ojos ardiendo de furia. ¿Qué es todo este tiradero?, preguntó, viendo objetos esparcidos por el suelo. No lo escuches, hija, por favor, no lo escuches, suplicaba Patricia, señalando a una esquina vacía de la habitación. Todo lo que hice fue por tu bien, para que fueras feliz. Magali ya no sentía compasión, solo una rabia helada. Le arrojó la carta a la cara. ¿Por mi bien? Me mentiste durante más de 10 años por mi bien, gritó, su voz rompiéndose por la emoción. ¿Sabes lo que hiciste? Destruiste la vida de Camila. Me robaste a mi hija. La acusación flotó en el aire, cargada de una década de dolor y engaño. Patricia, acorralada y mentalmente destrozada, se quebró. Sí, lo hice, confesó entre sollozos. Tu hija no sobrevivió. Murió al nacer. Y nos quedamos con la de Camila. Por favor, perdóname, te lo suplico. La confesión, arrancada por el miedo y la culpa, fue la confirmación que Magali necesitaba. La verdad, finalmente, había salido a la luz, pero la devastación que dejó a su paso era inmensa. Desde el pasillo, una figura escuchaba todo, oculta en la penumbra. Era Ariana. Había seguido a Magali, preocupada por los gritos. Cada palabra de la confesión de su abuela fue como un puñal en su joven corazón. ¿Ella no era hija de Magali? ¿Su verdadera madre era Camila, la mujer a la que había despreciado durante años? La revelación la dejó sin aliento, su identidad destrozada en un instante. La casa, que había sido construida sobre cimientos de mentiras, comenzó a derrumbarse. El eco del pasado finalmente había alcanzado el presente, y ahora todos tendrían que enfrentar las consecuencias de un secreto guardado durante demasiado tiempo. La noche cayó sobre la mansión, pero para sus habitantes, la verdadera oscuridad apenas comenzaba. Camila, ajena a la explosión que acababa de ocurrir, preparaba la cena en la cocina. Sentía una extraña inquietud en el aire, una premonición de que algo terrible estaba a punto de suceder. El destino, después de tantos años de silencio, finalmente había decidido hablar, y su voz sería tan poderosa como un trueno. El grito de Ariana, un grito de dolor y confusión, rompió el silencio de la noche. Corrió escaleras abajo, con el rostro bañado en lágrimas, y se detuvo frente a Camila. La miró como si la viera por primera vez, no como a una sirvienta, sino como a una extraña que de repente contenía todas las respuestas a las preguntas que nunca supo que tenía. ¿Es verdad?, le preguntó, su voz temblando. ¿Tú eres mi mamá? Camila se quedó paralizada, con el cucharón de madera suspendido en el aire. La pregunta de Ariana la tomó completamente por sorpresa. ¿De qué hablas, mi niña? Claro que no, tu mamá es la señorita Magali, respondió, confundida y preocupada por el estado de la adolescente.
No entendía nada, pero el dolor en los ojos de Ariana le partió el corazón. Intentó acercarse para abrazarla, pero la joven retrocedió, negando con la cabeza. En ese momento, Magali bajó las escaleras, con el rostro pálido y los ojos hinchados de tanto llorar. Vio la escena en la cocina y supo que el secreto ya no era solo suyo. Ariana, mi amor, tenemos que hablar, dijo con una voz temblorosa. La palabra amor sonó extraña en sus propios labios, cargada de una nueva incertidumbre. ¿Cómo podía seguir llamándola así, sabiendo la verdad? La relación que habían construido durante años se sentía ahora como un castillo de naipes a punto de colapsar. No. Tú no eres mi madre, gritó Ariana, su voz llena de angustia y acusación. Toda mi vida ha sido una mentira. Ustedes me engañaron. Su mirada iba de Magali a Camila, buscando una respuesta, una negación, algo a lo que aferrarse. Pero el silencio de ambas mujeres fue la confirmación más dolorosa. Salió corriendo de la casa, perdiéndose en la oscuridad del jardín, dejando atrás un silencio devastador. Magali se derrumbó en una silla, sin fuerzas para seguirla. Se sentía vacía, despojada de todo. La hija que había criado, la razón de su existencia, la odiaba. Y todo era culpa de su madre. Camila, por su parte, comenzaba a comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Las palabras de Ariana, la confesión que había escuchado a medias, empezaban a encajar como las piezas de un rompecabezas macabro. Señorita Magali, ¿qué está pasando? ¿Qué es esa locura que dijo la niña?, preguntó Camila, acercándose a ella con cautela. Magali levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de la mujer a la que le habían robado todo. Y en ese instante, la barrera que las había separado durante años se derrumbó. Con la voz rota, Magali le contó la verdad. Le habló de la carta de Mauricio, de la confesión de su madre, del intercambio de bebés en el hospital. Camila escuchaba, su rostro transformándose de la confusión a la incredulidad y finalmente, al horror absoluto. Su hija, la que creía muerta, estaba viva. Era Ariana. La niña a la que había cuidado, a la que había querido a pesar de sus desprecios. El dolor de una década de luto se mezcló con una oleada de amor maternal que la desbordó. Cayó de rodillas, el cuerpo sacudido por sollozos que venían de lo más profundo de su alma. Mientras tanto, en el jardín, Ariana corría sin rumbo, tropezando con las raíces de los árboles. Se sentía perdida, sin identidad. ¿Quién era ella? ¿La hija de los ricos patrones o la hija de la humilde sirvienta? Las palabras de su abuela, sus constantes desprecios hacia Camila, resonaban en su cabeza, llenándola de una vergüenza insoportable. Había maltratado a su propia madre, a la mujer que le había dado la vida. En la planta alta, Patricia observaba la escena desde la ventana, temblando. Su plan, su mundo perfecto, se había desmoronado. Se sentía atrapada, sin escapatoria. El fantasma de Mauricio parecía reírse de ella desde las sombras. Te lo advertí, Patty, parecía susurrarle. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. El miedo la paralizó, miedo a la cárcel, miedo al manicomio, pero sobre todo, miedo a la soledad que tanto la había aterrorizado en su infancia. Magali y Camila, unidas por un dolor compartido, se abrazaron en medio de la cocina. Eran dos madres llorando por la misma hija. Tenemos que encontrarla, Lolis, dijo Magali. Está sola y asustada. Nos necesita. Juntas, salieron al jardín, llamando a Ariana, sus voces mezclándose en la noche. La búsqueda de la niña se convirtió en el primer acto de una nueva alianza, forjada en la tragedia y la verdad. Encontraron a Ariana junto al viejo roble del jardín, acurracada y temblando de frío y de miedo. Cuando vio a Camila, sus ojos se llenaron de un arrepentimiento profundo. Perdóname, susurró. Fui tan mala contigo. No sabía, no sabía. Camila se arrodilló a su lado y la abrazó con una ternura que había guardado durante 10 años. No tienes nada de qué disculparte,
mi niña. No fue tu culpa, le dijo, acariciando su cabello. Magali observaba la escena con un nudo en la garganta. Ver a Ariana en los brazos de su madre biológica fue un golpe de realidad. Sintió que la estaba perdiendo, que la verdad se la arrebataría para siempre. Un miedo egoísta se apoderó de ella. A pesar de todo, Ariana era su hija, la había criado, la amaba más que a nada en el mundo. La idea de vivir sin ella era insoportable. De vuelta en la casa, la atmósfera era de una calma tensa. Se sentaron las tres en el salón, sin saber qué decir. El silencio estaba cargado de preguntas sin respuesta. ¿Qué pasaría ahora? ¿Cómo podían seguir adelante después de esto? La estructura familiar que conocían se había hecho añicos y ahora tenían que decidir cómo reconstruir sus vidas a partir de los escombros. Patricia, al escuchar que habían regresado, bajó las escaleras. Su rostro estaba descompuesto. Hija, nieta querida, tenemos que hablar, dijo, su voz sonando débil y patética. Ariana la miró con un odio que nunca antes había sentido. Tú no eres mi abuela. Destruiste mi vida, le espetó con frialdad. El rechazo de la niña fue el golpe final para Patricia. Se tambaleó y cayó por las escaleras, su cuerpo rodando hasta detenerse a los pies de las tres mujeres. El accidente fue la culminación caótica de la noche. Llamaron a una ambulancia, y mientras esperaban, Patricia yacía en el suelo, consciente pero incapaz de moverse. Miraba a Magali, a Camila, a Ariana, y en sus ojos solo había pánico. Por favor, no me denuncien. No me dejen sola, suplicaba. Su castigo no vendría de la ley, sino de la soledad que ella misma había creado. En el hospital, el diagnóstico fue desalentador. La caída había dañado su columna vertebral, dejándola paralítica de cintura para abajo. Además, el trauma psicológico había exacerbado su frágil estado mental. Magali, a pesar de la rabia que sentía, no pudo evitar sentir una punzada de lástima por la figura rota y desvalida en la que se había convertido su madre. Camila, demostrando una fortaleza y una generosidad inmensas, fue la que tomó una decisión. No la denunciaremos, le dijo a Magali. Ya está pagando por todo el mal que ha hecho. Su prisión será su propio cuerpo y su propia mente atormentada. Su capacidad para perdonar, o al menos para dejar de lado el odio, fue una lección para todos. Entendió que el rencor solo la mantendría atada a un pasado doloroso. Magali decidió internar a su madre en una clínica especializada, donde recibiría los cuidados que necesitaba. Fue una despedida fría y distante. Te aprovechaste de una mujer inocente y me engañaste a mí, le dijo en su última visita. Arruinaste tantas vidas por tu egoísmo. No sé si algún día podré perdonarte. Patricia solo lloraba en silencio, finalmente enfrentada a las consecuencias irrevocables de sus actos. Con Patricia fuera de escena, Magali, Camila y Ariana se encontraron solas, enfrentadas a un futuro incierto. La casa, antes llena de tensión y secretos, ahora estaba en silencio. Era un lienzo en blanco sobre el que tenían que pintar una nueva vida, una nueva definición de familia. El susurro de la verdad se había convertido en un grito, y ahora tenían que aprender a vivir con su eco. Ariana estaba confundida. Quería a Magali, la única madre que había conocido, pero sentía una conexión innegable y creciente hacia Camila. Se sentía dividida, culpable por querer a una y por haber rechazado a la otra. La adolescencia ya era un camino difícil, y ahora tenía que navegarlo con la carga de una identidad fracturada y un pasado que no le pertenecía. El camino hacia la sanación sería largo y complicado para las tres. La vida sin Patricia era extrañamente silenciosa. La casa parecía más grande, más vacía. Durante días, Magali, Camila y Ariana se movieron como fantasmas, evitando las conversaciones difíciles, cada una perdida en su propio torbellino de emociones. La confesión de Patricia había roto no solo las mentiras, sino también la normalidad a la que se habían aferrado, dejando un vacío que no sabían cómo llenar.
Magali pasaba las noches en vela, mirando viejos álbumes de fotos. Cada imagen de Ariana de niña era una mezcla de alegría y dolor. ¿Había sido una buena madre? ¿Tenía derecho a seguir sintiéndose así? El amor que sentía por ella era inmenso, puro, pero ahora estaba manchado por el pecado original del engaño. Temía que cada gesto de cariño fuera visto como un intento de retener a una hija que no era suya. Camila, por otro lado, luchaba con un torrente de sentimientos nuevos y abrumadores. El amor maternal que había reprimido durante una década ahora fluía sin control, pero no sabía cómo expresarlo. Miraba a Ariana y veía a su bebé, a la niña que le habían arrebatado, pero también a una adolescente que era casi una extraña. ¿Cómo se construye una relación sobre las ruinas de tanto tiempo perdido? Ariana era la que más sufría en silencio. En la escuela, se sentía como una impostora. Sus amigos hablaban de sus familias, de sus padres, y ella ya no sabía a qué familia pertenecía. Se encerraba en su habitación durante horas, escuchando música a todo volumen, intentando acallar las voces en su cabeza. La rabia hacia su abuela se mezclaba con la confusión sobre sus propios sentimientos hacia sus dos madres. Fue Camila quien finalmente rompió el silencio. Una tarde, encontró a Magali llorando en el despacho de Mauricio. Se sentó a su lado, no como una empleada, sino como una igual, como una mujer que compartía su dolor. Tenemos que hablar, Magali. Por ella, dijo en voz baja, refiriéndose a Ariana. No podemos seguir así. La estamos perdiendo a ella y a nosotras mismas. Esa conversación fue el principio de todo. Hablaron durante horas, con una honestidad brutal y desgarradora. Magali confesó su desesperación por ser madre, su ceguera ante las manipulaciones de Patricia. Camila habló del vacío de perder a su esposo y a su hija el mismo año, del dolor sordo que la había acompañado durante una década. Lloraron juntas, no como rivales, sino como víctimas de la misma tragedia. Yo te quiero mucho, Magali. Siempre te he visto como una hermana, confesó Camila. Y sé que amaste a mi hija, que la cuidaste como yo no pude hacerlo. Sus palabras, llenas de una generosidad increíble, fueron un regalo para el alma culpable de Magali. Pero es mi hija, y necesito conocerla. Necesito que ella me conozca a mí. La petición era justa, innegable, y Magali lo sabía. Decidieron hablar con Ariana juntas. La encontraron en su cuarto, mirando por la ventana. Mi niña, comenzó Camila, su voz temblando ligeramente. Sé que todo esto es muy difícil para ti. Y no te pido que me quieras de la noche a la mañana. Solo te pido una oportunidad. Le contó historias de su padre, Jorge, de cómo se conocieron, de los sueños que tenían para ella. Le estaba dando un pasado, unas raíces que le habían sido negadas. Magali también habló, su voz cargada de emoción. Ariana, yo te elegí cada día de tu vida. No me importó la sangre, no me importó nada más que amarte, le dijo. Y ese amor no va a desaparecer. Siempre seré tu mamá, de una forma diferente, quizás, pero siempre estaré aquí para ti. Le estaba dando la seguridad del presente, la promesa de que no la abandonarían en medio de esa tormenta. Ariana las escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra. Por primera vez desde que supo la verdad, sintió un atisbo de paz. No tenía que elegir. Podía tenerlas a las dos. Se levantó y, en un gesto que ninguna de las dos esperaba, las abrazó a ambas al mismo tiempo. Fue un abrazo torpe, frágil, pero lleno de un significado profundo. Fue el primer paso hacia la construcción de algo nuevo. La confesión de Patricia, aunque rota y arrancada por el miedo, había tenido un efecto inesperado. Había destruido la vieja estructura familiar, pero también había abierto la puerta a una reconstrucción. Las tres mujeres, solas en esa casa enorme, comenzaron a redefinir sus roles, no basados en la sangre o en las convenciones, sino en el amor, el respeto y el dolor compartido. Comenzaron a hacer cosas juntas.
Camila le enseñó a Ariana a cocinar las recetas de su abuela. Magali la ayudaba con las tareas de la escuela. Salían las tres de compras, al cine, a caminar por el parque. Eran pequeños pasos, gestos cotidianos que iban tejiendo una nueva red de afecto. La gente las miraba con curiosidad, sin entender la extraña dinámica de esa familia de tres. Por supuesto, no todo fue fácil. Había días de tensión, de silencios incómodos, de celos reprimidos. Ariana a veces llamaba mamá a Camila por error, y el dolor en los ojos de Magali era evidente. Magali a veces era sobreprotectora, y Ariana se rebelaba, buscando el espacio que le ofrecía la actitud más relajada de Camila. Eran las grietas normales de cualquier familia, magnificadas por su situación extraordinaria. Un día, decidieron visitar a Patricia en la clínica. La encontraron en una silla de ruedas, con la mirada perdida. Su mente iba y venía entre la lucidez y la confusión. Aunque me enseñaste a ser abuela a través de una mentira, no te odio, le dijo Ariana, su voz firme. Prefiero no sentir nada por ti. El odio es un veneno que no quiero en mi vida. La madurez en sus palabras sorprendió a Magali y a Camila. Magali también se despidió de su madre, no con perdón, sino con una aceptación resignada. Hiciste un daño irreparable, mamá. Y tendrás que vivir con ello el resto de tu vida, le dijo. Nosotras hemos decidido seguir adelante, ser felices a pesar de ti. Al salir de la clínica, sintieron como si se hubieran quitado un peso de encima. Habían cerrado un capítulo doloroso de sus vidas. La casa, que había sido escenario de tanto dolor, comenzó a llenarse de risas de nuevo. Camila ya no dormía en el cuarto de servicio. Ocupó una de las habitaciones de huéspedes, convirtiéndola en su propio espacio. Ya no era la sirvienta, era una parte integral de la familia, una de las dos matriarcas de ese hogar recompuesto. Una tarde, Ariana llegó a casa con una sorpresa. Era un pequeño marco con 3 espacios. En uno, había una foto de ella con Magali. En otro, una foto de ella con Camila. El tercer espacio estaba vacío. Este es para cuando tengamos una foto de las 3 juntas, una foto de nuestra verdadera familia, dijo con una sonrisa. Fue un momento de pura emoción, la prueba de que estaban sanando. El camino por delante aún era largo, pero ya no lo caminarían solas. Habían aprendido que la maternidad no es solo dar a luz, sino criar, amar, proteger y, a veces, soltar. Y habían descubierto que una familia no se define por la sangre o por un papel, sino por los lazos de amor que se eligen construir cada día, incluso sobre las ruinas de una confesión rota. Magali, al ver a Ariana y Camila reír en la cocina, sintió una paz que no había experimentado en años. Ya no sentía que había perdido una hija. Sentía que había ganado una hermana y que, juntas, habían redefinido el significado de la palabra familia. La felicidad, después de todo, no era un destino, sino un camino que habían decidido construir juntas, ladrillo a ladrillo. El tiempo, con su paso lento pero implacable, comenzó a sanar las heridas más profundas. La nueva dinámica familiar se asentó, y lo que al principio era un esfuerzo consciente por llevarse bien, se convirtió en una rutina cómoda y natural. Camila y Magali encontraron un equilibrio, una forma de compartir la maternidad de Ariana sin competir, complementándose en sus fortalezas y apoyándose en sus debilidades. Magali era la madre organizada, la que se encargaba de los horarios, las citas con el médico y las reuniones escolares. Aportaba la estructura y la disciplina que siempre había caracterizado su vida. Camila, en cambio, era el corazón, la que ofrecía consuelo. La que escuchaba los secretos adolescentes de Ariana con una paciencia infinita y la que llenaba la casa con el aroma de la comida casera y el calor de un abrazo siempre disponible. Ariana floreció bajo el cuidado de sus 2 madres. La rebeldía dio paso a una seguridad tranquila. Saber la verdad, por dolorosa que fuera, la había liberado. Ya no tenía que actuar, ya no tenía que llenar las expectativas de nadie.
Podía ser simplemente ella misma, una joven amada incondicionalmente por dos mujeres extraordinarias. Se convirtió en el puente que las unía, el centro de su pequeño universo. Un día, mientras organizaban el ático, encontraron una caja con las pertenencias de Jorge, el esposo de Camila. Dentro, había fotos de su boda, cartas de amor y un pequeño par de zapatos de bebé que habían comprado juntos. Para Camila, fue como abrir una puerta a un pasado doloroso pero hermoso. Lloró, no solo de tristeza, sino también de gratitud por el amor que había tenido. Magali y Ariana se sentaron con ella, escuchando mientras Camila les contaba historias de Jorge. Fue un momento crucial. Por primera vez, Ariana conoció al padre que nunca tuvo la oportunidad de ver. Vio su rostro en las fotos, leyó su amor en las cartas. Magali, por su parte, sintió una profunda conexión con el hombre cuya hija había criado como propia. El perdón hacia el pasado estaba comenzando a tomar forma. El cumpleaños número 16 de Ariana se acercaba, y ella tenía una petición especial. No quiero una gran fiesta, les dijo. Solo quiero hacer un viaje, las tres juntas. A un lugar nuevo, donde podamos crear nuestro primer recuerdo como esta nueva familia. La idea las entusiasmó. Decidieron ir a la costa, a un pequeño pueblo junto al mar donde nadie las conocía. El viaje fue transformador. Caminaron por la playa, vieron el atardecer, hablaron de sus sueños y sus miedos. Una noche, alrededor de una fogata, Ariana les hizo una pregunta a ambas. ¿Alguna vez se arrepienten de cómo salieron las cosas? La pregunta flotó en el aire salado, cargada de una honestidad vulnerable. Magali fue la primera en responder. A veces, admitió. Me arrepiento del dolor que sentiste, del que sintió Camila. Pero no me arrepiento de haberte amado. Ser tu madre ha sido el mayor regalo de mi vida. Sus palabras salieron del corazón, despojadas de toda culpa. Había aceptado su rol, su amor, como una verdad innegable, más allá de la biología. Camila miró las llamas, sus ojos reflejando la luz danzante. Perdí 10 años de tu vida, y eso es un dolor que nunca desaparecerá por completo, dijo suavemente. Pero gracias a Magali, creciste segura y amada. Y ahora te tengo de vuelta. ¿Cómo podría arrepentirme de eso? Su capacidad de ver la luz en medio de la oscuridad era su mayor fortaleza. En ese momento, bajo el cielo estrellado, algo se selló entre ellas. No era solo aceptación, era una profunda gratitud mutua. Magali estaba agradecida a Camila por compartir a su hija. Camila estaba agradecida a Magali por haberla criado con tanto amor. Y Ariana estaba agradecida por tener dos madres que la amaban tanto. La maternidad, para ellas, se había redefinido. Comprendieron que ser madre no era una posesión, sino un viaje compartido. Magali había sido la madre que guió los primeros pasos de Ariana, la que le enseñó a leer y a andar en bicicleta. Camila era la madre que la ayudaría a entender sus raíces, su herencia, la que le daría una conexión con el padre que había perdido. Juntas, eran completas. Al regresar del viaje, la casa se sentía diferente. Se sentía como un verdadero hogar, lleno de una paz que había costado mucho ganar. Decidieron redecorar el salón, mezclando los gustos de las tres. Colgaron nuevas fotos en las paredes, fotos de su viaje, fotos de ellas riendo. Estaban, literalmente, construyendo un nuevo espacio que reflejara su nueva vida. Un día, recibieron una carta de la clínica donde estaba Patricia. Había fallecido pacíficamente mientras dormía. Ninguna de ellas lloró. Sintieron una extraña sensación de cierre, de que el último fantasma del pasado finalmente había sido puesto a descansar. Su muerte no trajo alegría, pero sí un alivio definitivo. La sombra que se había cernido sobre sus vidas se había disipado para siempre. Ariana comenzó a mostrar interés por la cocina, y Camila se convirtió en su maestra. Juntas, pasaban horas experimentando con sabores y recetas. Tienes el don de tu padre,
a él también le encantaba cocinar, le decía Camila con una sonrisa nostálgica. A través de la comida, Ariana estaba conectando con una parte de sí misma que no conocía. Magali, al verlas tan felices, encontró su propio camino. Decidió volver a estudiar, a terminar la carrera de arquitectura que había abandonado para formar una familia. Se sentía liberada, con un nuevo propósito. Ya no era solo la madre de Ariana, era Magali, una mujer con sus propios sueños y ambiciones. Su maternidad redefinida le había dado la libertad de redescubrirse a sí misma. La relación entre Magali y Camila se convirtió en una amistad profunda y sólida. Eran confidentes, socias en la crianza de Ariana y el pilar la una de la otra. A veces, por la noche, se sentaban en el porche con una copa de vino, hablando de todo y de nada, como dos viejas amigas. Habían transformado una historia de traición y dolor en una de sororidad y apoyo incondicional. La maternidad, para ellas, ya no era una definición rígida, sino un concepto fluido y expansivo. Era el amor de Magali, estructurado y protector. Era el amor de Camila, cálido y nutritivo. Y era el amor de Ariana, que las unía a ambas. Habían aprendido que el corazón de una madre no se divide, se multiplica. El perdón, el verdadero perdón, no llegó con una gran declaración, sino en los pequeños momentos cotidianos. Llegó en una sonrisa compartida, en un gesto de ayuda, en la tranquilidad de saber que no estaban solas. Se perdonaron a sí mismas, perdonaron las circunstancias y dejaron ir el pasado para poder abrazar plenamente el presente que habían construido. La historia de su familia era un testimonio de resiliencia. Demostraba que el amor, en sus formas más inesperadas, puede sanar las heridas más profundas. Habían redefinido no solo la maternidad, sino también el significado de la familia, demostrando que no se trata de dónde vienes, sino de las personas que eliges para caminar a tu lado. Los años siguieron su curso, tejiendo la nueva normalidad de su familia con hilos de cotidianidad y afecto. Ariana terminó la preparatoria con honores, con sus dos madres aplaudiendo orgullosas desde la primera fila. La imagen era inusual para muchos, pero para ellas era la representación perfecta de su mundo, un amor duplicado, un orgullo compartido. La joven había decidido estudiar gastronomía, un homenaje a la herencia de su padre y a las enseñanzas de Camila. Magali, por su parte, se graduó como arquitecta. Su proyecto final fue el rediseño de un centro comunitario para madres solteras, un trabajo inspirado en su propia experiencia y en la fortaleza que había encontrado en Camila. Descubrió una pasión por crear espacios que no solo fueran funcionales, sino que también brindaran seguridad y belleza. Su carrera despegó, y encontró una satisfacción profesional que nunca pensó que tendría. Camila, animada por Magali y Ariana, decidió emprender su propio negocio. Abrió un pequeño restaurante de comida tradicional, usando las recetas de su familia. Lo llamó el Rincón de Jorge, en honor a su difunto esposo. El lugar se convirtió en un éxito. No era solo la comida lo que atraía a la gente, sino la calidez y la amabilidad de Camila, una mujer cuya sonrisa irradiaba una historia de superación. La casa, que en un tiempo fue una prisión de secretos, ahora era el punto de encuentro de su universo. A menudo, después del trabajo y la universidad, las tres se reunían en la cocina, compartiendo los detalles de su día mientras cocinaban juntas. Se habían convertido en un equipo, una unidad sólida y amorosa. La antigua jerarquía de patrona y empleada se había disuelto por completo, dando paso a una relación de igualdad y profundo cariño. Un día, mientras revisaban viejos documentos para la venta de unas propiedades de Patricia, Magali hizo un descubrimiento sorprendente. Encontró los papeles de un fondo de inversión que Patricia había creado a nombre de Ariana el día que nació. Era una suma de dinero considerable, una fortuna que su abuela, en su retorcida manera de amar, le había legado. Era la última pieza del rompecabezas, un acto final que mezclaba su maldad con un extraño sentido de la responsabilidad. La noticia las dejó perplejas. ¿Qué hacer con ese dinero, un dinero nacido de una mentira?
Después de mucho deliberar, tomaron una decisión unánime. Usarían una parte para ampliar el restaurante de Camila y otra para la educación de Ariana. El resto lo destinarían a crear una fundación, la Fundación Ariana Jorge, dedicada a ayudar a víctimas de errores médicos y a familias separadas por circunstancias trágicas. Transformarían el veneno en medicina. La creación de la fundación les dio un nuevo propósito compartido. Magali se encargó del diseño de los refugios, Camila de la organización de los eventos benéficos y Ariana, con su energía juvenil, de las redes sociales y la difusión. Trabajar juntas por una causa más grande que ellas mismas consolidó su vínculo de una manera que nunca hubieran imaginado. Estaban sanando a otros, y en el proceso, terminaban de sanar ellas mismas. La relación de Ariana con sus dos madres evolucionó hacia una hermosa amistad adulta. Con Magali compartía su pasión por el arte y el diseño, y a menudo la acompañaba a visitar obras arquitectónicas. Con Camila compartía secretos del corazón y el amor por las cosas simples de la vida, como cuidar el jardín o caminar bajo la lluvia. No había celos ni competencia, solo un amor que se adaptaba y se enriquecía con el tiempo. Una tarde de domingo, celebrando el aniversario del restaurante, estaban las tres sentadas en una mesa, observando el bullicio de los clientes felices. La luz dorada del atardecer entraba por la ventana, iluminando sus rostros. Se miraron y sonrieron, una sonrisa cómplice que no necesitaba palabras. Habían recorrido un camino largo y doloroso, pero habían llegado a un lugar de paz y plenitud. Fue entonces cuando llegó la sorpresa final. Un joven entró en el restaurante, preguntando por Camila. Era un abogado, y traía noticias inesperadas. Los padres de Jorge, con quienes Camila había perdido el contacto tras su muerte, habían fallecido y le habían dejado en herencia sus tierras en el pueblo, una pequeña pero próspera finca de café. No sabían de la existencia de Ariana, pero querían que la esposa de su hijo tuviera un futuro seguro. La noticia fue un regalo del destino, un lazo final que conectaba a Ariana con la familia de su padre. Decidieron no vender la finca. En su lugar, la convirtieron en un proyecto de agroturismo sostenible, un lugar donde las familias pudieran reconectar con la naturaleza. Sería un legado para Ariana, un pedazo de sus raíces que podría tocar y sentir, un lugar para recordar al padre que nunca conoció. La dinámica familiar se había expandido. Ya no eran solo ellas tres. Eran una empresa, una fundación, un proyecto de vida. Su historia, que comenzó con la desesperación de un vientre vacío, se había transformado en un relato de abundancia, abundancia de amor, de propósito y de esperanza. Habían demostrado que las familias no nacen, se hacen, se construyen con paciencia, perdón y una dosis inmensa de amor. En la inauguración de la finca, tomaron esa foto que Ariana siempre había querido. Estaban las tres juntas, abrazadas, con las montañas del pueblo de Jorge como telón de fondo. Magali a un lado, Camila al otro, y Ariana en el centro, sonriendo con una felicidad radiante. No eran una familia convencional, pero eran una familia real, fuerte e inquebrantable. Años más tarde, Ariana se casó en esa misma finca. Mientras caminaba hacia el altar, lo hizo del brazo de sus dos madres. Magali le ajustó el velo con manos temblorosas de la emoción, y Camila le entregó un ramo de flores silvestres del jardín. Fue la imagen perfecta de su viaje, la culminación de una historia de amor en sus formas más complejas y hermosas. El final feliz no fue un cuento de hadas. Fue algo mucho mejor. Fue un final real, ganado a pulso, construido sobre las cenizas de una mentira. Fue la prueba de que incluso en la oscuridad más profunda, puede nacer una nueva luz, y de que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra la manera de florecer, creando un nuevo y sorprendente amanecer familiar. Observando a su hija, ahora una mujer feliz y plena, Magali y Camila se tomaron de la mano. No eran rivales, ni víctimas. Eran sobrevivientes. Eran amigas. Eran madres.
Y juntas, habían creado un legado de resiliencia y amor que perduraría por generaciones, un testimonio de que el corazón humano es capaz de las mayores crueldades, pero también de la más infinita capacidad de sanar y amar. La historia de su familia se convirtió en una leyenda silenciosa, un recordatorio de que los lazos del corazón son más fuertes que los de la sangre. Habían enfrentado la traición, el dolor y la pérdida, pero en lugar de dejarse destruir, eligieron reconstruirse. Y en esa reconstrucción, encontraron una felicidad más profunda y significativa de la que jamás hubieran soñado. El sol se ponía sobre las montañas, tiñendo el cielo de colores cálidos. Magali, Camila y Ariana, rodeadas de sus seres queridos, brindaron por el futuro. Su viaje había sido una odisea, pero finalmente habían llegado a casa, a un hogar que no estaba definido por 4 paredes, sino por los lazos de amor que ellas mismas habían forjado. Su historia era un testimonio de resiliencia y perdón incondicional. Habían transformado una tragedia en un triunfo del espíritu humano. Y en ese nuevo amanecer, su amor era el único mapa que necesitaban. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10. Apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo. Gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.